A continuación, Sinfo Noticias. El noticiero estelar del diario digital El Reportero HN. Desde Tegucigalpa, Honduras. Con el periodista Alex Espinal. Muy buen día, a continuación Sinfo Noticias, la emisión estelar de noticias del diario digital El Reportero Honduras. Visítenos en nuestro diario digital elreporterohn.com y en nuestra plataforma de redes sociales nos encuentra como El Reportero HN. Recuerde que también Sinfo Noticias es retransmitido en el programa Fuera del Camino, en la dirección correcta, que dirige el periodista José Honorio Cruz, allá en Radio Valle, en la ciudad de Choluteca. Estas son las noticias en Sinfo Noticias. Y el miércoles prosiguió el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández con el testimonio del único testigo de la jornada, el cachiro Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien describió su andar en el mundo del narcotráfico y los señalamientos que vinculan al exmandatario y su hermano Tony Hernández, quien ya guarda cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos. Durante el interrogatorio salió a relucir la trama del complot para asesinar al expresidente Hernández, así como la muerte del periodista Aníbal Barrow, a quien decidieron dar muerte porque hablaba mal de los cachiros. Rivera Maradiaga aseguró que ganó $55 millones en 13 años y los utilizó para sobornar a los exmandatarios de Honduras, Porfirio Pepe Lobo Sosa y Jo. Sobre las pruebas contra el expresidente Hernández sobre los supuestos sobornos para financiar su campaña política, Devis Rivera dijo que la única prueba entre los narcotraficantes era la palabra de un narcotraficante. Encuentre más información sobre este tema en el diario digital elreporterohn.com. Y nosotros continuamos con más noticias en el campo nacional. El Congreso Nacional procedió a elegir a los funcionarios de varias instituciones que por la crisis que se ha generado en ese poder del Estado se había pospuesto y a lograr los consensos necesarios. Desde el Congreso Nacional nos informa el periodista Manuel Avilés. Adelante, Manuel. Bien, Alex Espinal, así como tú lo detallas, pues esta noche se han dado elecciones de segundo grado en el hemiciclo del Congreso Nacional. Y te diré que tras consenso entre las fuerzas políticas, el Congreso Nacional ha elegido este miércoles nuevas autoridades del Estado. Y a continuación les detallo cómo se van a ocupar estos puestos. El abogado Joel Antonio Zelaya fue ratificado como fiscal general, mientras que Mario Cabañas fue electo como fiscal adjunto sustituyendo a Mario Morazán, que estaba como interino por 5 años. En el caso del Tribunal Superior de Cuentas, fueron electos Jorge Medina, Ricardo Montes e Itzel Anaí Palacios por 7 años. Mientras que en la Unidad de Política Limpia fueron nombrados como nuevos comisionados Ivonne Ardón, Vladimir Mendoza y Emilio Hércules. Por otro lado, fueron electos Miguel Ángel Berríos y Lucy Ondina Hernández como comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP hasta que se le venza el mandato. Miguel Berríos y Lucy Hernández sustituyen a Ivonne Ardón y a Vladimir Mendoza respectivamente. Estos dos últimos pasarán a ocupar un cargo en la Unidad de Política Limpia. Finalmente, los diputados eligieron los cargos restantes que hay en el Tribunal de Justicia Electoral. Fueron electos Mario Flores y Mario Morazán. Este último venía ejerciendo como fiscal adjunto interino. Mario Morazán y Mario Alberto Flores acompañarán a Miriam Barahona como magistrados del Tribunal de Justicia Electoral hasta que se le venza el periodo en septiembre de este año. Todas estas elecciones de segundo grado fueron presentadas en una sola moción nominativa interpuesto por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Así que, Alex, esto es lo que te puedo informar desde aquí, desde el Congreso Nacional. Buenas noches. Y nos vamos hasta la sala de redacción de El Reportero allá en Sinfo Noticias. Y por su importancia repetimos algunos datos de la nota informativa que nos transmitía el periodista Manuel Avilés desde el Congreso Nacional.
El abogado Joel Antonio Zelaya fue ratificado como fiscal general, mientras que Marcio Cabañas fue electo como fiscal adjunto, sustituyendo a Mario Morazán, que estaba como interino por 5 años. En el caso del Tribunal Superior de Cuentas fueron electos Jorge Medina, Ricardo Montes, Itzel Anaí Palacios por 7 años, mientras que en la Unidad de Política Limpia fueron nombrados como nuevos comisionados Ivonne Ardón, Vladimir Mendoza y Emilio Hércules. Por otro lado, fueron electos Miguel Ángel Berrillos y Lucy Ondina Hernández como comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública hasta que se les venza el mandato. Miguel Berrillos y Lucy Hernández sustituyen a Ivonne Ardón y Vladimir Mendoza, respectivamente. Estos dos últimos pasarán a ocupar un cargo en la Unidad de Política Limpia. Finalmente, los diputados eligieron los cargos restantes que hay en el Tribunal de Justicia Electoral. Fueron electos Mario Flores y Mario Morazán. Este último venía ejerciendo como fiscal adjunto interino. Mario Morazán y Mario Alberto Flores acompañarán a Miriam Barahona como magistrados del Tribunal de Justicia Electoral hasta que se les venza el periodo en septiembre de este año. Todas estas elecciones de segundo grado fueron presentadas en una sola moción nominativa interpuesto por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Y vamos a continuar con las noticias aquí en Sinfo Noticias. En un encontronazo entre dos autobuses de la ruta interurbana a la altura del sector de las Merceditas San Juan de Opoa, dejan hasta el momento un saldo de al menos 19 pasajeros fallecidos y más de una decena de heridos. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa de Copán se trasladaron hasta el lugar del accidente para dar un pronto auxilio a las víctimas, encontrándose con una terrible escena de sangre, dolor y lamentos. La institución de bomberos describió el hecho como un trágico accidente tipo colisión en la carretera camino a Gracias Lempira, sector de La Montañita. El Cuerpo de Bomberos estaba llevando a cabo una labor intensa en rescate vehicular y traslado de pacientes al Hospital de Occidente en colaboración con el personal de la UMA 911 y otras instituciones. En el lugar del accidente se confirmó inicialmente el fallecimiento de 15 personas, incluyendo 7 hombres y 8 mujeres. Además, se reportó 14 heridos trasladados al Hospital de Occidente, de los cuales lamentablemente 2 fallecieron en el hospital. Y en una acción de supervisión y control, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, en conjunto con funcionarios del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, realizaron el decomiso de 5 unidades del transporte interurbano de las rutas que cubren el corredor de Tegucigalpa a Danlí, El Paraíso. Este tipo de acciones se realizan para contrarrestar las faltas que a diario cometen los conductores de dichas unidades, quienes ponen en riesgo la vida de sus pasajeros. Y el Congreso Nacional aprobó declarar como área protegida la cuenca de la aldea Suyapa en el municipio del Distrito Central. Fue el congresista Darío Morán que presidió o que pidió la dispensa de 2 debates y contó con la participación de los congresistas de todas las bancadas que integran el Congreso Nacional. El área protegida tendrá categoría de refugio silvestre y será llamado Luis Hernán Vaca Valladares Mero. Y en el campo internacional, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a 3 miembros y a 4 empresas guatemaltecas vinculadas al cártel de los Pochos DTO en Guatemala por actividades de narcotráfico. Esta organización criminal opera desde Guatemala con cargamentos de cocaína a través de México para introducirlos a Estados Unidos. El Tesoro la tiene en la mira desde 2019, cuando hizo la primera designación. Los Pochos DTO, apoyándose en una red de funcionarios corruptos, ha seguido facilitando el flujo de drogas ilícitas desde Guatemala hacia México y Estados Unidos, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nilsson. Siempre en el campo internacional, varios funcionarios humanitarios de las Naciones Unidas advirtieron que existe un alto riesgo de hambruna inducida por el conflicto en la Franja de Gaza si la guerra no se detiene pronto. Si no se hace nada, tememos que la hambruna generalizada en Gaza sea casi inevitable
y que el conflicto, que desde octubre se ha cobrado la vida de casi 30.000 personas y ha herido a más de 70.000, según el Ministerio de Salud de Gaza, tendrá muchas más víctimas, dijo Ramesh Rajasingham, director de la División de Coordinación de la Oficina Humanitaria de la ONU. Rajasingham se dirigió a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU solicitada por los miembros Argelia, Guyana, Eslovenia y Suiza en medio de crecientes preocupaciones de que el hambre esté siendo utilizada como un arma en la guerra. Y por último, los actos fúnebres para despedir al líder opositor ruso Alexei Navalny, quien falleció dentro de una remota cárcel en Rusia el 16 de febrero pasado, están previstos para este viernes en medio de temores de represalias policiales a los asistentes. La portavoz del equipo de Navalny, Kira Yarmysh, dijo este miércoles que el Kremlin intenta frustrar los intentos de organizar un evento para rendir tributo a la lucha de Navalny, de quien costó que las autoridades carcelarias entregaran su cuerpo en la prisión donde purgaba una severa pena de 30 años de prisión por su activismo pro-democracia en Rusia. Yarmysh publicó en la red social X que el funeral está previsto para las 14 horas del viernes en Moscú, con un servicio religioso en una iglesia del distrito moscovita de Margino, donde vivía el líder opositor. Hasta aquí Sinfonoticias. Muchas gracias por estar con nosotros siempre en la emisión estelar de noticias del Reportero Honduras. Les saluda Alex Espinal. Muchas gracias, pásenla bien. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto.